Atención, el fiscal que acusa al ministro Iván Velásquez está en la lista de corruptos de Estados Unidos. Vamos al punto. Como ustedes se habrán dado cuenta, el tema de conversación en estos momentos en medios de comunicación, en redes sociales y en la opinión pública en general es el ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto revuelo con este tema? Les cuento. Resulta que la justicia de Guatemala encabeza, o más bien, por medio de un fiscal que se llama José Rafael Currichiche, algo así como el Gabriel Jaimes que pidió la preclusión del caso Uribe en Guatemala, pues dio a conocer que emitió una investigación o que se está realizando una investigación en contra de Iván Velásquez. Incluso se llegó a hablar de una orden de captura que rápidamente fue rechazada por el presidente Gustavo Petro. Entonces leamos un poco más sobre lo que dice el artículo de Al Punto. Atención, el fiscal que acusa al ministro Iván Velásquez está en la lista de corruptos de Estados Unidos. El propio secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció hace 6 meses que le quitaban la visa. El anuncio de investigación en Guatemala contra el actual ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez Gómez por supuestos actos irregulares dentro del caso de Brecht está siendo impulsado por un fiscal bajo la lupa de Estados Unidos. Se trata de José Rafael Currichiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien asegura tener evidencia que implicaría a Velásquez en acuerdos de reparación entre funcionarios de Guatemala y empresarios de Odebrecht que causaron un detrimento de 384 millones de dólares. Este es el fiscal de Guatemala. Sin embargo, en algunos sectores judiciales de Estados Unidos los señalamientos han sido desestimados y de hecho recuerdan que Currichiche fue sancionado hace 6 meses por ese país. En efecto, su nombre aparece en la llamada lista Engel, en la que ese país incluye a actores corruptos y antidemocráticos de diferentes países. En el caso de Currichiche, se le incluyó por obstruir investigaciones de actos de corrupción, desbaratando casos contra funcionarios de alto perfil y levantando aparentes denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la que Velásquez fue cabeza. Es que esto es lo que muchos no saben. Iván Velásquez, el ministro que está siendo ahorita señalado por estas irregularidades, es un tipo que mandó, o pues que más bien en 2 años que trabajó en Guatemala, acusó a más de 200 personas, altos funcionarios, políticos y demás, por corrupción. O sea, el man se las tenía hundidas allá en Guatemala. La CIC, la CICIC fue un organismo de Naciones Unidas que durante 12 años, de 2017 a 2019, desarticuló en el país estructuras paralelas de corrupción, llevando preso incluso a un presidente, Otto Pérez. Y ahí estaba Iván Velásquez, o sea, prácticamente el ministro de Defensa que tiene Colombia actualmente, pues hizo la tarea de llevar a un corrupto como Otto Pérez, un presidente, tras las rejas. Este trino es muy importante porque vean lo que dice Cecilia Orozco, la directora de Noticias 1. Este Currichiche, incluido en la lista que el gobierno de Estados Unidos publica con los nombres de corruptos peligrosos para las democracias, es el que anunció supuesta investigación contra el hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Sigan la pista y descubrirán en móvil. Bueno, vamos a abrir acá. Esto es un medio de comunicación de Guatemala, se llama Soy 502. Y este fue el artículo que publicó Cecilia Orozco. Estados Unidos oficializa la lista en el de actores corruptos en Guatemala. Entonces, bueno, acá está la lista. Entre ellos se encuentra. Esta lista incluye a personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el informe fueron incluidos 16 guatemaltecos señalados de cometer actos de corrupción u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción. Entre ellos se encuentran, acá hay 16 y se encuentra esta joya, el número 3, José Rafael Currichiche Cacul. Los gringos lo tienen en una lista de corruptos, le quitaron la visa y ahora este man está iniciando una investigación contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Y acá tengo un artículo, este es del Tiempo, esto fue cuando se conoció que Velásquez iba a ser el ministro de Defensa, cuando Petro pues lo nombró. Acá lo tengo subrayado, pónganle cuidado. El colombiano es reconocido en Guatemala por liderar las investigaciones que terminaron con la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina. En las pesquisas se encontraron evidencias de que este mandatario estaba involucrado en una defraudación aduanera, caso conocido como La Línea, en el que se malversaron cerca de 2,5 millones de dólares. Y subrayo acá esto.
que esto fue pues, lo que les dije hace un momento. Velázquez, de 62 años, llegó a ese país en el 2013 y en solo 2 años ya tenía a 200 personas acusadas de corrupción, entre ellas Otto Pérez, el presidente que renunció. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, pues nada, acá está la lista, ya la vimos. Algunos de los argumentos de, pues quizás, por eso están persiguiendo a Iván Velázquez. Y bueno, el fiscal que se encuentra en ese listado. Pero yo quiero que veamos un trino del periodista Julián Martínez. Observen esto. Presidiendo la Comisión contra la Impunidad, Iván Velázquez descubrió una red de lavado de activos y robo de impuestos en Guatemala en los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Ese crimen organizado actúa a su contra como lo hicieron en Colombia con Uribe en el poder. Y miren lo que agrega Julián. Siendo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el ministro Velázquez denunció la red de narcotráfico más poderosa que opera en Centroamérica y que compromete a presidentes como Otto Pérez, que fue el que renunció, y Juan Orlando Hernández de Honduras. Ah, y acá está el expresidente, el líder de los sótanos del infierno, Álvaro Uribe Vélez, con Juan Orlando Hernández, quien es señalado también de pertenecer a esta red de narcotráfico. Tan raro, finjamos sorpresa. Uribe, narcotráfico. En fin, ante esto, el ministro Iván Velázquez claramente se pronunció, dio a conocer un comunicado que dice lo siguiente. En atención a los mensajes que circulan en las redes sociales y medios de comunicación masivos sobre una presunta investigación que me habrían iniciado la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, me permite informar, primero, que no he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. No hay orden de captura. Es que algunos medios de comunicación salieron a decir, no, piden preso al ministro de Defensa y titularon. Ustedes saben que medios de comunicación, no vamos a mencionarlos acá. 2. Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Y 3. Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional. Obviamente, el presidente Petro se pronunció y dijo lo siguiente desde... este man está en Suiza, sí. Desde Suiza, escuchen esto. Como a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, y el ministro Velázquez lo hizo cuando fue nombrado en la Comisión Independiente Judicial por las Naciones Unidas para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velázquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia y honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Presidente, y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? Uf, ese último comentario está bien fuertecito. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues no tenemos nada que hacer con Guatemala. Uf. No, bueno, nada, acá ya Petro prácticamente dijo que esto es una persecución por las investigaciones, lo que le dijimos anteriormente y las pruebas que hemos dado anteriormente en contra de Iván Velázquez y que lo defenderán
que prácticamente él seguirá siendo el ministro de Defensa de Colombia. Ahora bien, con todo este revuelo, existe un comentario que me llamó bastante la atención. Intenté buscar como, incluso voy a comunicarme con Luca, pero intenté buscar por aparte, pero pues aún no se encuentra nada. Quiero corroborar esta información. Ese señor, bueno, esta es una respuesta al trino, a la publicación de Cecilia Orozco, la directora de Noticias 1, del fiscal, se me olvida el nombre, José Rafael Currichiche, que es el que inició la investigación contra Velázquez y que está en la lista de corruptos de Estados Unidos. Mira lo que dice sobre él Luca Andrea. Ese señor estuvo participando meses atrás en un encuentro virtual en que era también invitada panelista la doctora María Fernanda Cabal. ¿Tendrá algo que ver esa noticia con ese evento? Obviamente, la senadora Cabal ya salió y pues esto dio pie para que el uribismo saliera a pedir la renuncia del ministro Velázquez, mejor dicho, a armar tremendo boroló en contra del funcionario del gobierno Petro. Y Cabal ya salió a decir: el señor Velázquez no debería usar los membretes del Ministerio de Defensa para pronunciarse sobre el proceso que se le sigue desde Guatemala. Ese no es un asunto institucional, sino personal. Y de ahí para allá todo el uribismo y parte de la oposición salieron pues a criticar y a pedir la renuncia del ministro Velázquez. Claramente también han existido mensajes de apoyo, como este de Mónica Rodríguez, que pues ha sido bastante crítica con el gobierno Petro, y eso está bien, no todo hay que aplaudirlo, pero ella escribió: mi solidaridad plena con nuestro ministro Iván Velázquez, hombre intachable. Que sigan temblando los corruptos cuyas únicas armas son la infamia, la calumnia y la persecución. El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, escribió: la derecha celebra que la Fiscalía de Guatemala quiera capturar a nuestro ministro Iván Velázquez. Si saben que esa fiscalía responde a un poder mafioso al que el ministro investigó y le metió más de 200 corruptos a la cárcel siendo comisionado de la ONU, orgullosos deberían estar. Y por acá Jorge Bastidas reafirma lo que dice el senador Wilson Arias. Iván Velázquez encarceló a 50 parapolíticos en Colombia, desmanteló recorrupta la línea que encarceló políticos, ministros y empresarios, y ahora el fiscal cercano al gobierno de Guatemala le abre una investigación por corrupción. Aquí congresistas y medios de derecha celebran lo que estábamos diciendo. En fin, pues nada, esto es lo que está sucediendo con el ministro Iván Velázquez. Y es lo que ha generado miles de comentarios en la opinión pública. De verdad, los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Si están en YouTube, a suscribirse, yo veré. Nos vemos en una próxima entrega.